Bienvenidos de nuevo a un vídeo sobre esta saga de análisis o de reflexiones sobre la literatura humana, sobre la literatura universal de todos los tiempos. El texto que nos ocupa hoy es quizá, con diferencia, el texto más antiguo que abordaremos, porque es en sí mismo el texto más antiguo de la humanidad. Hoy nos adentraremos en la epopeya de Gilgamesh, una epopeya que cuenta la historia de un rey que paseó por la tierra que hoy en día es aproximadamente Irak hace 4700 años, hace casi 5000 años, que se puso por escrito después. La historia de Gilgamesh, un rey sumerio, el rey de la ciudad de Uruk, de la que se dice que no se podía comparar con ella ninguna otra de la tierra, por sus murallas, por sus riquezas, por sus gentes y por su esplendor. Podemos decir efectivamente que la epopeya se puso por escrito después y la versión canónica que tenemos hoy en día es la versión del escriba Sinleki Unnini. No sabemos muy bien quién es simplemente un escriba que pone por escrito una recopilación de leyendas que ya existían en torno a la figura del rey de Uruk, Gilgamesh, que había vivido hacía unos cuantos siglos. Leyendas, como decimos, independientes. La leyenda, por ejemplo, de Gilgamesh y el toro celeste. La leyenda, por ejemplo, de Gilgamesh y la muerte, la leyenda de Enkidu. Ya veremos quiénes son estos personajes, ¿no? Bueno, si tienen curiosidad de saberlo más en profundidad, ya que este vídeo no se trata sobre. No trataremos sobre la leyenda de Gilgamesh, sino sobre un extracto concreto, tienen en el canal de Raíces de Europa efectivamente una conferencia sobre el particular. Una conferencia en la que se aborda el tema de la epopeya de Gilgamesh, como decimos, el texto escrito conservado más antiguo de la historia de la humanidad. A modo de resumen diremos que en él se cuenta la historia efectivamente de este Gilgamesh y su encuentro con Enkidu, que es una criatura que los dioses crean en cierto momento para que sea una contraparte del rey Gilgamesh. Un rey que era todopoderoso prácticamente, muy superior a sus súbditos y que como tan superior era, efectivamente se tomaba derechos que no le pertenecían, como el derecho de pernada. Es decir, yacer con la esposa virgen después del matrimonio antes de que el marido, ¿no?, que acababa de casarse con ella, pudiera hacerlo. Algo que ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. Esto no es ficción. Esto no es un mito, de hecho. O sea, ni la vida de Gilgamesh, que efectivamente sucedió, fue un rey histórico, ni el derecho de pernada. Efectivamente, posteriormente se van añadiendo elementos fantasiosos, elementos míticos, elementos legendarios a esta leyenda o a esta historia, ¿no?, a este relato de la vida de Gilgamesh, y fruto de eso es la propia epopeya. Ese Enkidu mide sus fuerzas con Gilgamesh, ya que es la contraparte que envían los dioses para proteger a los habitantes de Uruk, y descubren que efectivamente Gilgamesh gana, pero que gana como podría haber perdido, y descubre de repente que existe en el mundo un igual, que ya no es el más poderoso de todos, que existe alguien que podría haber acabado con él y que le podría haber vencido. Y como fruto de este descubrimiento, nace una profunda y hermosísima amistad. La amistad fruto de la vulnerabilidad, del descubrimiento de la pequeñez propia, del descubrimiento de la necesidad de compartir esa vulnerabilidad para que no sea insoportable. Y efectivamente Enkidu y Gilgamesh viven numerosas aventuras, como la del bosque de los cedros, en la que matan a Umbaba, un monstruo tremendo y horrendo, ¿no?, que, bueno, representa efectivamente esos mundos antiguos, ese equilibrio ancestral de los bosques, ya que era el guardián precisamente del bosque de los cedros plantado por los dioses. Cuando Gilgamesh y Enkidu efectivamente matan a Umbaba, acaban con ese equilibrio. Y la epopeya nos dice, al contar ese pasaje, que sobre el bosque de los cedros y sobre los montes cayó una fina lluvia. Y repite que cayó una fina lluvia. Casi como si el cielo, como si la naturaleza misma llorara la muerte, la caída y el fin de ese equilibrio que, si bien era salvaje, había mantenido quizá el estatus de las criaturas y de los habitantes de ese bosque desde el principio de los tiempos.
Muchas otras aventuras viven, como la del toro celeste, en la que tienen que enfrentarse a una criatura llamada por este nombre que acabamos de mencionar, y que es enviada por los dioses para atacarlos. En concreto por una diosa, la diosa Ishtar, la diosa del amor, del placer desenfrenado, del sexo, la diosa que era, la encarnación quizá de la seducción femenina, la Afrodita mesopotámica. Como esta diosa es rechazada por los héroes, en concreto por Gilgamesh, después de caer profundamente enamorada de él, ¿no? Al verlo retornar victorioso del bosque de los cedros tras matar al monstruo Umbaba, les envía al toro celeste para que acabe con ellos. Lo que no podía saber es que precisamente esta amistad había creado una fuerza mayor que la infinita ya casi de por sí del propio Gilgamesh y del propio Enkidu, y lograron reducir al toro celeste. Fruto de esta hibris, entre comillas, si me aceptan la expresión, los dioses estiman que los dos amigos no pueden seguir viviendo y que o muere uno o muere el otro. Y finalmente deciden que muera Enkidu, la criatura que se dice que era una especie de ser a caballo entre lo animal y lo humano, ¿no? Que conservaba todavía los rasgos de ese pasado ancestral del ser humano unido a la naturaleza y como un engranaje indivisible de ese todo. Cuando Enkidu enferma y muere, Gilgamesh siente que una parte de sí se ha perdido para siempre, que una parte de sí que ni siquiera conocía no hacía mucho tiempo, que es la parte de todos nosotros que despierta la amistad. Es la parte vulnerable que se crea cuando dependemos de los lazos de otros, en la medida en que los amamos, de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestros seres queridos y cercanos. Efectivamente, cuando muere este rey, cuando muere su amigo, este rey hace 5.000 años prácticamente, aunque el poema se recoja posteriormente, pero se relata lo que sintió Gilgamesh quizá hace 5.000 años, es profundamente similar a lo que sentiría hoy cualquier ser humano que pierde un amigo. Como dice el profesor Bernardo Subirón, el tiempo histórico es un océano que en cualquier caso se puede cruzar. Y efectivamente lo único que nos separa de los personajes de la historia es un vasto océano de tiempo. Sin embargo, las emociones, los sentimientos y la esencia del ser humano es idéntica a lo largo de todos los eones en los que hemos habitado. El sentimiento de amor, de pertenencia, el sentimiento de pérdida, de dolor, el sentimiento de amor hacia la familia y de amor quizá hacia la tierra en la que uno ha nacido, es muy similar, es prácticamente idéntico en nosotros y en Gilgamesh, que vivió hace 5.000 años. Y siguiendo esta regla podemos decir que es muy similar en Gilgamesh que quizá en los hombres de Neandertal o en los hombres quizá previos al hombre de Neandertal que habitaron y que fueron quizá nuestros compañeros de viaje, ¿no? Cuando dábamos nuestros primeros pasos. El género humano ha cambiado muy poco. Han cambiado las apariencias, ha cambiado la tecnología de la que disponemos. Tenemos un móvil, tenemos un portátil, tenemos wifi, una red invisible a través de la cual yo les transmito estas palabras a través de impulsos. Pero en esencia el ser humano es el mismo. Las herramientas no cambian al hombre. Disponer de una llave inglesa o de una llave Allen al ser humano no lo hace ni mejor ni peor. Al ser humano lo hace simplemente, un ser capacitado de hacer una serie de tareas con unas herramientas de un modo más sencillo. Del mismo modo, Internet, la tecnología, Wi-Fi, todos los avances tecnológicos que hemos tenido en el último siglo no nos hacen mejores, ni nos hacen más avanzados desde el punto de vista humano en absoluto de todos los hombres y mujeres que han vivido a lo largo de la historia de la humanidad. Lo único que nos permiten es tener una herramienta con la que ser más diligentes a la hora de comunicarnos. Quizá, en principio, aunque muchas veces conviene dudar si somos más diligentes en la comunicación nosotros o estos hombres que pusieron por escrito sus hazañas o las hazañas de sus antepasados hace 5.000 años y de los cuales seguimos hablando. Cabe preguntarse quién hablará de nosotros o quién hablará de nuestras conversaciones y de nuestras pérdidas dentro de 5.000 años. Cabe preguntarse, por tanto, también si esa herramienta que tanto vanagloriamos y glorificamos que son las tecnologías actuales, efectivamente nos hacen tan superiores como creemos. Yo la respuesta la tengo bastante clara. El sentimiento de Gilgamesh ante la pérdida de su único y primer amigo está relatado en
la elegía casi podemos decir, ¿no?, en las líneas dolorosas de su lamento sobre el cadáver del amigo, que abordan la pérdida de este modo. Que las huellas del bosque de los cedros lloren de día y de noche con lamentos. Que los ancianos de Uruk, la gran ciudad, que nos honraron al partir del viaje, con sus voces levanten sus gemidos. Que las colinas lloren, las montañas, cuyas cimas osados conquistamos. Que lloren los nutrientes pastizales, la campiña te llore como a un hijo. Los bosques que talamos con gran furia también exhalen llantos con gemidos. Que te llore la manada de osos, el leopardo y el venado, la gacela, que sollocen las hienas y chacales, que el Ulaya y el Éufrates suspiren, los de las frescas aguas cristalinas, cuyas aguas se ofrendan a los dioses, aguas donde solíamos rellenar nuestros odres, hermano, cuyas riberas eran un encanto. Que los guerreros jubilosos de Uruk, que aplaudieron al ver que destrozamos al impetuoso toro de los cielos, te lloren sin consuelo largas noches. Que sollocen los nobles campesinos que invocaban el cielo con tu nombre. Que sus alegres cantos de labriegos se rompan, que se lamenten todos los pastores. Que diligentes los pastores te llevaban leche y los fabricantes de cerveza fina también. Que también con tristeza se lamenten todos ellos, también que lloren las sacerdotisas, las que veneran a la diosa Ishtar, las que te ungían con perfumado aceite, las mozas de placer, las complacientes, las que conformaban el lascivo harén. Que te lloren como a un amado hermano, que te lloren los príncipes del templo, que liberen su pelo hasta que crezca. Escuchad, nobles jóvenes y ancianos, ha muerto mi entrañable amigo. Ha muerto, ha partido mi hermano. Se ha marchado y lo voy a llorar mientras respire. Y voy a sollozar como la madre que pierde con dolor a su hijo único. Juzguen ustedes, pues, si este lamento por la muerte de un amigo es muy diferente al que escribiríamos o al que sentiríamos nosotros en un acontecimiento similar. Juzguen si los sentimientos, por tanto, del corazón de los hombres han cambiado mucho. Juzguen, por tanto, antes de juzgar, a su vez, valga la redundancia, la historia, si realmente estamos tan separados de estos hombres y mujeres que sintieron, sufrieron, rieron y lloraron antes que nosotros. La clave, quizá, del amor por la historia es recordar siempre que no estudiamos, que no leemos vidas de hombres que murieron hace mucho, sino que vivieron hace mucho y que están, en una gran medida, muy cerca de lo que nuestros corazones y nuestras almas puedan sentir hoy mientras ustedes precisamente ven este vídeo. Cuando lean el poema entero de Gilgamesh, la obra humana más antigua conservada, retornen, como siempre decimos, a este vídeo y dejen su opinión. Muchas gracias.